www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. En esa querella... Estamos conversando con Miguel Valerio, que es del Consejo de Defensa del expresidente Leonel Fernández. Perdóname, sobre ese punto. Los mismos que aplaudieron a Domínguez Brito porque pidió la revocación del archivo de Félix Bautista fueron los mismos que lo condenaron porque desestimó en el primer intento de la querella de Moreno. A Angelán Casanova, la jueza de la Suprema Corte de Justicia, que a quien le pasaron la decisión, acaba de ratificar que se archive ese caso, que no hubo nada definitivamente. La misma. O sea, que la acusación que había, que supuestamente Félix Bautista había le había dado dinero a Martelly y había hecho una serie de cosas, fue desestimada totalmente. Una pregunta, escúcheme. Sí, cómo no. Escúcheme que le quitaste el... No, me quitó el gusto. No, lo que quiero decirle para determinar, porque para mí, que no soy abogado, parece que va a venir una contrademanda con Guillermo Moreno. Si se determinó que en esos aportes que le daban a la Fundación Global, ese dinero se deducía de lo que le pagaban por las ubicaciones a esos contratistas. No, jamás. Claro. No, tampoco. Pues temeraria entonces la querella. Muy temeraria. El Código Penal, el Código Procesal Penal. Entonces puede venir una contraacusación. Sí, claro, pero a un político, yo creo que la peor sanción es la sanción moral. Víctor decía algo que tenía mucha razón. Dice, y todos ustedes comentando, la magistrada Esther Angelán tomó una decisión. ¿Usted sabe qué hacen los demócratas en el Estado de Derecho? Acata las decisiones. Así es. Esos son los tribunales que hay. Usted no puede salir a criticar. ¿Cómo es que en el Estado de Derecho, los demócratas acatan las decisiones. A mí me da mucho miedo. ¿Oíste, Hipólito? El profesor Guillermo Moreno, por una sencilla razón. Mire, yo fui alumno en Apucamaime y el cariño que yo le preservaba era un cariño muy amplio, porque era un profesor hasta divertido, ¿no, verdad? Y el profesor Moreno tiene un error de percepción muy grave. Yo creo que a los tribunales tiene que dejárselo a la persona de toga y birrete. Nosotros hemos tenido que salir a los medios yo no salgo, y yo he tenido casos tan controvertidos como el de Karim Abunabá, Orlando Jorge Mera. Yo he defendido un sinnúmero de gente y nunca salgo porque no me interesa. Yo me despliego básicamente en los tribunales, porque ahí es que a mí me gusta debatir los problemas. Usted no puede hacer política con una querella. ¿Usted sabe por qué? Porque en el día de mañana a él se le puso una querella también. Entonces vamos a jugar a la querella. Señora, la justicia tiene mucho trabajo. Demasiado, diría yo. ¿Qué va a pasar cuando pase lo que tenga que pasar? Porque eso va a pasar. Porque se va a probar algo muy sencillo. Nosotros tenemos todos los fondos que han entrado a Funglode, están auditados por firmas internacionales. Todo está transparentizado. Tan transparentizado que todas las empresas que donaron también transparentizan porque se deducen esos recursos. Sí, pero escúchame que le interrumpa. Entonces, usted lo que está diciendo es, o deja entrever, que ustedes van a demandar a Moreno, o sea, es pasible de demanda por las empresas porque lo acusa de lavado. Esa parte nosotros no la hemos decidido todavía. Eso ya habría que estudiarlo cuando estudiemos esta parte. Vamos primero a defendernos y después vamos a ver cómo va a ser la ofensiva. Vuelvo y te repito, Víctor, que lo peor que puede pasar es que la política entre la justicia, porque dicen que la justicia sale por la ventana. Todos ustedes, de alguna forma u otra, saben lo que es la política, mucho más que yo. Pero la política y el derecho no responden a igual. Desde el punto de vista del derecho, esa querella no tiene fundamento, no tiene asidero legal, según ustedes. No, peor todavía. Lo que hacen ellos es que narran 200 conductas y cosas tan irrisorias como me pagaron un curso en Funglode, eso es un delito. O sea, deberían someter a todos los empleados. Todos los empleados que tomaron curso porque ellos fueron los beneficiarios. El fondo no es un asunto de derecho, sino un asunto político. Un asunto político, obviamente, y eso... Y condena moral. Esa es la palabra. Daño moralmente la palabra clave es, bueno, si se puede, porque siempre dicen que ante una acción hay una reacción. Entonces, hay una acción de ataque fuerte a un personaje que nos guste o no nos guste. Pero hay unos tribunales tiene 12 años que están condenando también. Bueno, el de la opinión pública. Pero también dice el tribunales que se reúnen y que pero eso debería ser pasible hasta del delito de usurpación de funciones. Pero también eso dice, debería. Pero eso jamás. Pero doctor, también dice Guillermo Moreno que el hecho
de que el presidente Fernández, como presidente de la fundación, otorgue esas conferencias o esos cursos, esas maestrías, que hay otras instituciones, universidades, que también lo ofrecen. Sin embargo, esas instituciones, en vez de pagar esos cursos para sus ejecutivos o empleados en esas instituciones u otras universidades, lo hicieron en Funglode porque es del presidente o porque el presidente la preside. El profesor Moreno tiene 12 años fuera de la universidad, más o menos. Yo estoy en la universidad, de hecho, yo trabajo tanto en la Pucamaima como profesor, como en la UAS. Y mire, yo quisiera que los cursos que están dando en Funglode lo dieran en esas instituciones. Eso no está pasando. Además de que, mire, fíjese algo. Es tan irrisoria la querella que la única actividad que usted como diputado, funcionario público o lo que usted fuera, que es digna y que la permite todo es la educación y la investigación. ¿A qué se dedica Funglode? A la educación y a la investigación. Entonces, el presidente iba a dar una conferencia. Daba su conferencia. Eso es un delito. El presidente escribió un artículo en Funglode. Eso es un delito. Señores, yo creo que, y vuelvo y repito, a mí me da mucha pena porque yo creo que el doctor Moreno tiene que reflexionar. Y tiene que llegar a conclusiones muy válidas. Primero, yo creo que él es un político inexperto. ¿Por qué? Porque yo mismo, digo, tuve 60,000, 65,000 votos. Bueno, en un inicio tal vez importante, o no sé si importante, yo no sé de eso. Pero cuando venga lo que va a venir, que es un archivo, la sanción moral que hay que darle al profesor Moreno fue, usted movió los recursos del Estado, o sea, de los contribuyentes. Usted acusó a una persona de lavado de activos, que en estos casos, en estos días es pecado. Usted no probó nada de eso porque no hay prueba de eso. Esta mañana, por ejemplo, yo viniendo para acá, veía el programa de Uchilori, él decía que a la juez Esther Angelán no se le puede criticar la decisión de Félix Bautista porque no había prueba. Eso es lo que hay que hacer, vamos a acatar las decisiones. Ya se están yendo adelante, que ya sabemos qué va a pasar con la querella. Mire, la verdad es que la querella llegó hace una semana y ellos de una vez dijeron, obtuvimos un triunfo, le notificaron la querella al presidente Fernández. Óigame, pero ¿qué triunfo es ese? O sea, obtuvimos un triunfo porque me notificaron para que yo estudie que se me acusa. O sea, a mí me ponen una querella y en el día de mañana sale en la radio, Miguel le pusieron una querella, entonces Miguel es un delincuente. Claro. Eso es no un eso procedimiento regular. Procedimiento regular. Y además para defenderse. Defenderse. Sí. Oh, pero ¿y cómo me Miguel defiendo? Valerio, abogado, parte del Consejo de Defensa del expresidente, ha dicho que es una vergüenza esa querella. Así es. Que se ha confundido la fundación con la figura de la persona que está al frente. Que el presidente Fernández no se ha beneficiado, que aportó la biblioteca, usted destacaba eso. Que se tome en cuenta ese periodo del 2000 al 2004 cuando él no era presidente. Y eso, hay esa confusión. Dice que incluye pruebas ilícitas del Banco Central y que viola el secreto bancario. Que hay muchos de los delitos contemplados ya han prescrito, han pasado los 10 años. Y los aportes de las empresas son tan transparentes que se han debitado de los impuestos. Dijo también que ya las fundaciones sin fines de lucro se habilita a través de la Procuraduría. Las donaciones que reciben, todo eso está registrado en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Así es. Grupos como Modesto, Vicini, Corripio, que acostumbran a trabajar para los diferentes gobiernos, han licitado públicamente, ahí están toda la información, y los aportes que hicieron está también transparente a nivel impositivo, que no hubo triángulo, que esto de la mesada, usted más o menos, ¿verdad? Eso era un gato representa. La mesada era de allá a un mesón a comer antes, cuando el rey o el monarca iba caminando de la mesa, o le daban a los muchachos, pero no se usa, que ya usted dice que el abogado Guillermo Moreno tiene años fuera de la universidad. De seguro, Ok, entonces, lavado de activos que no hay manera de probarlo, que dice, le llama la atención que no se respeta ni el derecho de defensa ni la presunción de inocencia, que son principios básicos, que Funglode nunca ha estado en presupuesto de gobierno alguno y que todos los fondos que han entrado a Funglode están debidamente auditados por firmas internacionales. Ese es un resumen excelente y déjeme decir algo más. En la querella. Digo, cogió clase María Elena. Perfecto, un resumen extraordinariamente bueno. De hecho, bueno. me lo va a tener que prestar. Sí, pásaselo también a... Mire, hay cosas tan interesantes en la querella que a mí me da pena. Porque mire, yo hay clientes y yo trabajo con muchas personas que van y me dicen, vamos a poner una querella. Y yo digo, no, espérate, vamos a estudiar si esto es una querella. ¿Cómo es posible que porque el presidente en su declaración jurada diga la palabra, ellos dicen perjurio, ¿no es verdad? Que él habló mentira. En la declaración jurada del presidente, el presidente dice, Funglode no es mía. Es que no es de él. Entonces,
O sea, él dice la verdad. Y entonces porque esa es la perjurio. verdad. Entonces ellos dicen que es perjurio, que es mentira. No, hombre, yo creo que deberíamos dedicarnos a la política, en mítines, en caminata y en cabalgata. Y que hoy, lo único que pueden reconocer al presidente Fernández una cosa, él duró 12 años en la presidencia. En cualquier parte del mundo, un expresidente se respeta. Así es. Se respeta, por más malo o bueno que sea, se respeta. Un expresidente que no se llevó dinero, al contrario, el patrimonio de él está en la Funglode. Cuando él muera, fallezca, eso no va a él. Si la Funglode los hijos no heredan la heredan, fundación. eso no es hereditario. Ni nadie de él. Nadie. Eso se queda ahí. Y si se disuelve, va al Estado. Va a otras fundaciones afines y si ellas no la quieren, al Estado. Entonces, yo lo que creo es que, ¿cómo es posible que todo el mundo sabe dónde queda Funglode? Yo creo que aquí no estamos discutiendo de una fundación que daba unos servicios raros. No, estamos hablando de una fundación que da un servicio concreto. Que ha hecho 8.000 actividades, según nos decía anoche. Y que van a todos, o sea, de todos los partidos van ahí a discutir ideas, porque la discusión de las ideas son básicas. A mí me viven diciendo las personas, y aquí como que se critica, es un teórico. No, el presidente duró 12 años siendo un teórico, ¿no, verdad? Eso, señores, la teoría es básica, la idea es básica, que hay que aprender a discutir las ideas y respetar. Esa fundación, por lo menos esa fundación, porque aquí hay otras fundaciones, pero esa fundación ha hecho todo el rigor de la ley. Está todo organizado. Está tan transparente que ustedes pueden ir ahora mismo y le van a decir, ¿cuál es el curso? El curso es Matemática 1. Sí, mire, eso empieza en septiembre. Va a tener tales profesores internacionales que eso cuesta. Y usted le puede decir, fundación, o pueden ir a la UNAPLAN, a la oficina, el Ministerio de Economía y Planificación, y pedir si Funglode ha estado asignada en el presupuesto nacional. En los 8 años del presidente Fernández no estuvo asignada. Ahora, ¿que hizo actividades? Bueno, la hizo. Que hubieron empleados de instituciones públicas que decían que querían hacer los cursos, eso es legítimo. Claro. Eso es un delito. Y hay que pagarlo porque se da el curso. Pero claro que sí. Hay que pagarlo, el servicio se da. Que hubo un patrocinio, las empresas deciden y las entidades públicas dónde se patrocina, que no fue un patrocinio cualquiera, sino que se ponía el patrocinio y se enseñaba, porque todas las operaciones las vamos a discutir en el fondo, no vamos a tener rehuir esto. Correcto. La pena es que en medio de todo esto no se reconozca el trabajo que hace la Fundación Funglode. Así es. Por solo poner un ejemplo, y que muchos de esos frutos, el presidente Fernández a nivel personal, el expresidente, no recibe un beneficio particular, más que bueno, él motorizó eso. No tiene salario Gracias tampoco a él, hoy día. ¿Perdón? No tiene salario. No tiene Bueno, salario. gracias a él existe ese cerebro, por llamarlo de alguna manera, que es Funglode, que es un ejemplo a nivel internacional. Y voy a poner un ejemplo que es el cine. Gracias a Funglode tenemos hoy la nueva ley de cine. No, y una industria de cine en crecimiento. El expresidente Fernández se beneficia particularmente, hasta que yo sepa, No. ni siquiera Nicole, Omar, sus Ninguno. hijos, la chiquita Yolanda, están en esa área. O sea, eso para llegar a un extremo. ¿Quiénes reconocen esa labor que hace a través de Funglode el expresidente Fernández por el cine? Juan Basanta, hijo de Milagros, o sea, no tiene actividad Relación en el directa PLD política, claro. ni cerca de Leonel Fernández. Archi López, un empresario que trabaja para hacer dinero y punto. No se mueve en la actividad política. Y Alfonso Rodríguez, Un rock izquierda. un ejemplo así, eso iba a decir Un yo. tipo muy Y ellos preparado. le reconocen. Entonces, pongo este ejemplo del cine, porque como pasa en el cine, pasa Así con la es. gente que están en el derecho, en la En política, todo. la cantidad de profesionales que han hecho maestrías a través de Funglode, o sea, gente que no está en el PLD. Así es. Entonces, Finalmente, es Miguel. una pena eso. Finalmente, Miguel, es cierto que, aunque no es bueno nunca poner esto, pero solo como información, que el hijo de Guillermo Moreno estuvo haciendo un curso en Funglode. Sí, él cursó los cursos y de hecho, yo de eso no quiero tratarlo, pero si no existiera no hubiera hecho el curso. El curso estuvo ahí y el profesor Cristóbal Rodríguez, que es un gran profesor de Derecho Constitucional, Que es abogado de Guillermo Moreno, da clase en Funglode, dio clase en Funglode, por lo menos está anunciado en los programas educativos y escribe en la revista de Funglode. Entonces, si no existiera cosas, es penoso. Yo vuelvo y repito, miren, no lleguen al extremo de violentar el sagrado derecho a la presunción de inocencia. Vamos a dejar que el caso pase, eso es lo que podemos decir los abogados. Estamos estudiando, estamos fijando nuestra posición en un escrito. Ese escrito, por lo menos yo pongo mi cabeza en guillotina, va a ser un escrito muy fundamentado para una querella muy infundamentada.
ese escrito va a ser un escrito sin juicio de valor, porque si ustedes ven esta entrevista, yo no he hecho ningún juicio de valor. Al contrario, me he alejado de los juicios de valores, porque en derecho los juicios de valores solamente lo hace una persona, el juez. Entonces, esa querella son juicios de valores, tanto así que tiene ilustraciones como si fuera un libro, fotos del presidente dando una charla, fotos. No, eso es una querella tan mal estructurada y tan valorativa que lo único que da es pena que estemos debatiendo estos problemas cuando pudiéramos estar viendo todo cómo avanzamos hacia adelante. Perfecto. Gracias, doctor Miguel Valerio, abogado que es parte de la defensa de consejo del presidente Leonel Fernández. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.